luchará. ¿Qué eres? ¡Enemigo! El Señor lo bendiga. Ahora sí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Bueno, iglesia, como saben, se suele decir por aquí, aunque parezca tópico, poder compartir la palabra es una responsabilidad, pero también es un gozo muy grande. La satisfacción que siente uno al pasar por aquí y poder compartir lo que recibe de la parte del Señor no tiene precio. Y en esta tarde pues estoy muy contento, de gracias al Señor y al pastor también por acordarse de mí. Y ahora, bueno, pues yo soy de los que creen, iglesia, que cuando uno recibe una palabra del Señor, con el tiempo es bueno ir engrandeciéndola, enriqueciéndola y mejorándola poco a poco. Y hoy voy a compartir uno de los primeros mensajes que recibí, de los cuales, de verdad, que estoy muy orgulloso, muy contento, porque me hicieron mucho bien a mi vida. Y espero en esta tarde que el Señor nos hable a todos. Amén. Miren, ¿cómo surge, por decirlo así, la necesidad de tener que administrar en cuanto a este tema? Normalmente estamos acostumbrados a escuchar predicaciones que son realmente algo increíble, y claro, esas predicaciones nos dejan con muy buen sabor de boca y nos llevan para casa contentos y con hambre de Dios. Pero hay otras predicaciones, otras palabras, otros temas que quizás no son tan escatológicos, no son tan doctrinales, no son tal de hermenéutica o de apologética o cosas como de muy sabio, pero digamos que son las que hacen que cuando vayamos a nuestros hogares estemos meditando y pensando en la palabra, y esas son las que producen el cambio, esas son las que no nos dejan indiferente a ninguno. Por eso yo en esta tarde creo que es bueno seguir predicando cosas que nos den conocimiento, pero para mí es necesario aprender cómo funciona la gracia de Dios en nosotros. El amor y la fidelidad de Dios no tiene límites. Y por eso yo quiero hablarles y ponerles en contexto de una historia que surge en el reino norteño de Israel. 700 años habían pasado desde que se produjo la ruptura del reino, entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando había un rey en el reino del norte llamado Jeroboam II, que, al igual que hacían todos los reyes del norte, hacía lo malo a los ojos de Jehová. Y entonces, durante ese reinado había una gran decadencia a todos los niveles. Digamos que, dice la Biblia, que en aquellos momentos no había ni uno que adorara a Jehová. Se había levantado una generación que no conocía al Dios de sus padres. Estas personas estaban perdidas, yendo detrás de los ídolos. Estas personas habían normalizado el pecado en sus vidas, a tal nivel que era algo cotidiano y algo normal. Se habían olvidado del Dios de sus padres, que les salvó de la esclavitud de Egipto, que les llevó por el desierto, que les introdujo en Canaán. Y dice la palabra de Dios que la decadencia era tal que el profeta protagonista de esta historia, profetizando, decía a los reyes que estaban ociosos completamente, dados al vino, y que no protegían a los ciudadanos y mucho menos cumplían con la ley de Jehová. Pero es que dice aún el profeta: a los sacerdotes, contra vosotros también es el juicio. ¿Por qué? Porque de pecado de mi pueblo ellos también han comido.
Dice la palabra de Dios, el pueblo entero estaba entregado al pecado de la idolatría y al pecado de la inmoralidad, lo cual es abominación también a Jehová. Todos dicen la palabra que adoraban a los Baales. Todos dicen la palabra que eran dados al adulterio. Y no había entre medio de ellos ninguno que clamara a Jehová. Y dice la palabra de Dios también que había ya un juicio dispuesto para este pueblo, y Dios ya tenía su instrumento que iba a emplear, que era el reino de Asiria. Y de no arrepentirse este pueblo, el final Dios ya lo había declarado: iba a exterminarlos. Y en este panorama desolador aparece un varón de Dios, un hombre cuyo nombre significa salvación. Este hombre también es conocido como el profeta del amor, el atalaya de Efraín. Su nombre es Oseas. Y vamos a leer la palabra del Señor. Es un tema que puede parecer un poco peliagudo, pero es importante entenderlo desde el principio. Capítulo 1 y verso 2 del libro de Oseas. Dice así la palabra del Señor. Dice: Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación, porque la tierra se pervierte apartándose de Jehová. Voy a repetirlo. Dice: Oseas, es un mandato de Dios, ve y hazte con una mujer de la vida, porque resulta que el pueblo se pervierte y se está apartando de Jehová. Decimos amén a su palabra. Amén. Amén. Y claro, ahora aparece de escena un profeta al que no se le atribuye tacha ninguna, y este profeta tiene una labor de Dios. Dios le encomienda a atraer de nuevo el corazón del pueblo al Señor. Y eso es una labor muy difícil, porque el pecado estaba al orden del día y la gente se había olvidado de su Dios. Y Dios le manda un encargo a este hombre. Y ahora entramos en la palabra. ¿Qué clase de encargo cabe ahora mismo esperar? Si estamos hablando de pecado, pues esperamos que haya juicio. Y a primera de vista podemos pensar que hay un encargo como el que le mandó al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, porque los profetas no solamente la Biblia nos enseña que nos hablan por palabra, sino que también hay una cosa que se llama actos proféticos. Por ejemplo, Jeremías, el Señor le dijo: Jeremías, hazte un yugo, que es como una especie de cepo, y camina alrededor de la ciudad durante un tiempo para que vean qué es lo que va a ocurrir si no se arrepienten. A Ezequiel le dice: Ezequiel, me llamaba la atención entre muchas de las cosas que hacía Ezequiel, dice: camina semidesnudo por la ciudad para que vean cómo serán llevados en cautiverio si no se arrepienten de su pecado. Entonces yo decía: Señor, viendo esta situación de degradación, ¿ahora qué cabe esperar de este profeta? Pues yo decía, muy sencillo: fuego y azufre va a descender del cielo y les va a consumir a todos. La ira de Dios va a ser como con Sodoma y Gomorra, va a ser algo increíble. Dios lo va a consumir porque el pecado estaba al orden del día. Pues en vez de ocurrir esto, el Señor le dice que coja una mujer a la cual él no iba a ser capaz de amar, y le dice que tenga hijos con ella. Puede parecer un poco raro, pero así es la palabra. Y mire, en aquellos tiempos los profetas no eran personas, vamos a decir, que vivían de cualquier forma. Ustedes saben que antes los profetas eran personas que vivían simplemente en una conciencia como espiritual, vivían de una atmósfera espiritual. Un profeta era un vocero de Dios. Un profeta huía de las comodidades del mundo para permanecer más fiel al Señor. Un profeta era una persona que tenía celo por las cosas de Dios y que se duele cuando el pueblo peca. Entonces, tenemos esta comparativa, hermanos, porque tenemos que ver cómo el pueblo de Dios
a pesar de que el Señor le había mostrado su mano y su brazo, cómo les sacaba de Egipto, cómo les conducía por el desierto, cómo les proveía de todo, cómo les daba alimento, cómo les sustentaba, cómo no enfermaban, cómo durante 40 años no les faltó ni pan, ni agua, ni comida. Pero a pesar de todo eso, el pueblo era dado al pecado. Y la verdad es esta: para no engañarnos, el Señor siempre quiso tener una relación muy cercana con su pueblo. Solo que el pueblo era de dura cerviz y era con tendencia al pecado. Hablar de idolatría en aquellos tiempos era sencillo, pero quizás hablar de idolatría hoy en día, algunos piensen que ya no existe, pero la idolatría sí que existe. Miren, un ídolo es todo aquello que nos roba tiempo y además produce distracciones en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Un ídolo es todo aquello que nos obliga o que nos lleva a buscar fuera del Señor lo que solamente en Él podemos encontrar. Porque el fin de los ídolos es destruir nuestra relación con el Señor. Y a veces esto parece de manera tan sutil. Hay muchas distracciones hoy en día, demasiadas, que nos distraen de la presencia del Señor. Pues este profeta tiene el encargo de traer el corazón del pueblo de nuevo al Señor. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo entregado a la idolatría, un pueblo que no conocía al Dios de sus padres, un pueblo que practicaba toda clase de pecados de abominación. La verdad es que el profeta Oseas lo tenía muy difícil. Pero obediente al Señor, Oseas se hizo con una mujer que, como dice la palabra, era dada al adulterio en medio del pueblo, y la amó, tuvo que amarla y tuvo que tener hijos. Desafortunadamente el profeta Oseas nos muestra a través de la palabra que no podía retenerla en sus brazos. Él sabía que ella, como dice la Biblia, era dada a sus amantes y no podía retenerla. Y esta relación de amor infructuosa, esta relación de amor desequilibrada, es una sombra, es una comparativa de la relación que existía entre el Señor y el pueblo de Israel. Ustedes saben que la idolatría en la Biblia muchas veces es representada como el adulterio espiritual. Y ahora se produce algo muy especial. Aquella mujer tuvo que enfrentar su destino. En algún lugar de Samaria, en el reino del norte, se produjo en una mercadería una venta. Y esta mujer, que había tocado fondo, porque dice la palabra de Dios que sus amantes la habían desolado y la habían abandonado y la habían dejado sola, fue vendida como si fuera ganado, como una esclava. Peor aún, porque los esclavos se vendían por 30 monedas, pero es que esta mujer no llegó ni a alcanzar más de la mitad. Su precio eran 15 monedas. Oseas estaba ahí. Y Oseas, obediente a la palabra de Dios, fue a por ella. Pero lo que estaba ocurriendo en aquel lugar no es lo que parece. Lo que verdaderamente estaba ocurriendo en aquel lugar era la subasta de un alma. Aquella mujer, Gomer se llamaba, fue desolada por todos y fue vendida. Pero en aquel momento su alma había tocado fondo, porque se estaba produciendo la subasta de un alma. Ella había caído lo más bajo que puede caer una persona, y no había nadie en el pueblo que se apiadara de ella, porque todos conocían su verdad, todos conocían su historia, todos conocían su reputación. Y en esta subasta apareció la carne. Y la carne no pujó por Gomer. La carne se reía de Gomer porque sabía que ella la había seducido a hacer aquello que no quería hacer.
Y cuando entra en escena la carne, lo que hace es reírse de Gomer y se aparta a un lado. Sigue sin haber pujadores en esta subasta, pero aparece ahora mismo el mundo. Y el mundo dice: estás donde quería que estuvieras, porque yo he intentado hacerte ver que tú me ganabas, pero en realidad tú estabas perdiendo poco a poco la vida que te quedaba. Así hay mucha gente que se cree que se come al mundo, cuando en realidad es el mundo que los devora a ellos. Y en último lugar aparece el enemigo, que Jehová los reprenda. Y este enemigo dice: tus amantes te han desolado y yo he conseguido elevar tu precio tan caro que no hay nadie en el mundo capaz de pagar lo que tú ahora vales. He encarecido tu precio al coste de una vida, pero es que no hay ninguno capaz de pagar este precio tan alto. Y aquella mujer desolada, aquella mujer perdida, se encontraba ahora mismo entre la espada y la pared, porque no había ni tan solo uno que tuviera la capacidad de pagar el precio por el cual se había encarecido su alma a causa del pecado. Pero dice la palabra de Dios que en medio del silencio apareció Oseas, que significa salvación. Para nosotros Cristo. Y Cristo se presentó delante de ella y le dijo: aunque tus amantes te han desolado y te han buscado la ruina, yo todavía confío en ti. Yo todavía estoy dispuesto a entregar mi vida en propiciación. Y aunque me cueste la vida, yo te digo, todavía hay una oportunidad para ti. ¡Ay, qué bien! Aquella pobre esposa infiel, sin esperanza, se había encontrado con Cristo. La subasta de un alma había empezado y Cristo era el único que podía decir: yo entrego mi vida en propiciación. Ay, Padre, si es que cambiamos el nombre de aquella mujer, podemos ser cualquiera de nosotros. En vez de Gomer sería Ramón, en vez de Gomer sería Paulino. Nosotros éramos, por culpa de nuestros pecados, dignos de muerte, pero vino el Señor y nos libertó de todo pecado. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31 y verso 3: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y para los que crean, porque hay gente que lo cree, que ha llegado a tal lugar que no hay solución, que no ha tocado fondo, porque la vida o el pecado le ha encarecido tanto, sus pecados han elevado tanto su precio. El Señor quiere recordarles en esta tarde el pasaje de Juan 3:16. Amén. Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré nunca de tus pecados. Hoy Dios quiere decir algo. Hoy Dios quiere lanzar esta muestra de amor. Y Dios dice las palabras que le dijo Oseas a tu mujer. Le dijo: te ofrezco un futuro mejor a mi lado. Dice: yo te honraré y tú me honrarás. Dice: ya no serás más para tus amantes, te entregarás solo a mí. Hoy Dios dice: lo intentamos otra vez. Hoy Dios dice: podemos volverlo a intentar porque todavía hay solución. Es más, dice la palabra del Señor, que yo te conocí en el desierto. Oseas dice: en el desierto es donde te conocí. Dios te conoció con tus debilidades. Dios te conoció con todos tus vicios, con todos tus pecados, con toda tu vergüenza. Dios te ha conocido. Y es el Señor el que ha dicho: te conozco. Dice: te perdiste. Pero dice la palabra de Dios: mas en mí está tu salvación. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor: vuélvete ahora a tu Dios. Dice: porque por tu pecado has pecado. Y si alguno dice: es que esto no tiene solución, porque esto está ya muy adelantado, tengo que decir una cosa: no podemos olvidar que el Señor es un experto en el cortejo del amor. ¿Por qué dices esto? Hay un texto en la palabra de Oseas que cada vez que lo leo a mí me vuelve loco. Dice:
te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Qué pasa? El Señor nos conoció en el desierto y conoció todas nuestras debilidades. El Señor conoció todos nuestros defectos. Pero Él dice, haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y si alguno se pregunta, ¿cómo lo hará? Pues el Señor sigue dando todavía instrucciones en este libro. Dice, con cuerdas de amor te atraeré hacia el desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y escuchen, dice la palabra de Dios también, y cambiaré tu valle de Acor, que significa vergüenza o confusión, por una puerta de esperanza. Y yo digo, ¿cómo una puerta de esperanza? Sí, porque el Señor ha prometido que volverás a reír, que volverás a soñar, que volverás a cantar, y quitaré en medio de ti todos tus baales, que son todos tus señores, todos tus amantes, y volveré a tener una relación íntima contigo, dice el Señor. Y por eso hay un momento en el que dice, ya no me llamarás más Baali, que significa Señor mío, me llamarás Isi, que significa marido mío. Hoy tengo que decir que en la palabra del Señor hay 3 promesas que no podemos olvidar. Dice la palabra de Dios en Oseas, te desposaré conmigo en justicia. Y vuelve a decir, te desposaré conmigo en fidelidad para que conozcas a Jehová. Pero es que sigue diciendo, te desposaré para toda la eternidad. Había esperanza para comer. Y si yo digo que hay esperanza para comer, hoy el Señor dice, hay esperanza para la iglesia de Luchana. El que crea que haya Dios, que se acerque confiadamente, porque Dios está esperando que te acerques con un corazón sincero, contrito y humillado, porque Él cambiará tu vergüenza por una puerta de esperanza. Y Él ha dicho, lo que yo abro nadie puede cerrar, y lo que yo cierro nadie puede abrir. Llegados a este punto, diríamos, se ha terminado todo. Tenemos la promesa, tenemos la redención, tenemos la salvación. Pero desafortunadamente, lo dice la palabra de Dios y hay que decirlo, el pueblo de Israel no se arrepintió de su pecado. Y el Señor, el juicio que tenía preparado, lo tuvo que efectuar. Envió las tropas del imperio asirio y exterminó para siempre al reino norteño de Israel. Y yo decía, Señor, no puede ser que teniendo estas promesas tengamos este final, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Este no puede ser el fin de la relación con Dios. Y la verdad es que obtuve respuesta. Como decía antes, una promesa en el libro de Oseas por 3 veces. Te desposaré conmigo en justicia, te desposaré con fidelidad, dice, y conocerás a Jehová por toda la eternidad. Y claro, aquí es donde viene lo más importante de la palabra de hoy. Voy a pedir a mis hermanos que me acompañen. A pesar de que esta relación infructuosa parece que haya terminado y acabado, se ha producido en el cielo algo increíble. Yo creo que todos estamos aguardando algo especial. Hay una alabanza que dice que hay un sonido en el cielo, que algo se está preparando, y hoy tengo que decir que son las bodas del Cordero. Hay una esperanza para todos nosotros. Vamos a hacerlo todos juntos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. El
Terminamos así. En medio de nuestro valle de vergüenza, el que hemos construido nosotros, como la vergüenza de Acán, que fueron amontonadas piedras para describir el peligro que aguardaba a los desobedientes, el Señor nos abrió una puerta de esperanza. Y esa puerta de esperanza nadie la va a cerrar jamás. Y quiero que recordemos la palabra pensando que todos somos como Gomer. Y si alguna vez nos encontramos con alguien, aprendamos como Oseas a luchar y a vencer, no con nuestras armas, no con nuestros razonamientos, sino con el amor que el Señor ha mostrado por nosotros. Un aplauso para el Señor y que Dios les bendiga. Luchará, ¿qué eres?